Hola a todos, yo soy Amanda Clark, yo soy profesora y presidente de células moleculares y biología del desarrollo. También soy miembro del Eli y Elaine Broad Center de Regenerative Medicine y también de UCLA. Es un placer para mí estar aquí representando a ISRM y estoy muy complacida de poder presentar esta charla, que son nuevas fuentes de esperma. ¿Es posible? Entonces no tengo ninguna revelación que hacer. Como todos sabemos, la infertilidad es un problema muy significativo en la sociedad de hoy. De hecho, 1 de 8 parejas tienen dificultades quedando en embarazo y llevando un bebé a término. Así que la infertilidad, tal como sabemos, se maneja con tecnologías de reproducción asistida y hay muchas tecnologías que se pueden utilizar, y aquí estoy mostrando dos. Una es utilizar la AOI, que incluya poner algo en el útero para que esté más cerca de fertilizar el huevo, y otra tecnología para reproducción asistida es la fertilización in vitro, que es fertilizar el huevo por fuera del cuerpo con el esperma para poder crear embriones que se transfieren para poder establecer un embarazo y poder tener un bebé. Pero estas tecnologías de reproducción asistida requieren gametos, así que lo que esto quiere decir es que cada pareja que va a la familia tiene que hacer un gameto que sea competente para la fertilización y que puede apoyar el desarrollo para poder hacer un bebé, lo cual quiere decir el poder hacer un huevo esperma o una célula hueva, porque estos son los dos tipos de células en el cuerpo que lo permiten convertirse en padres biológicos. Pero ¿qué pasa si una persona no tiene gametos? Y hay diferentes circunstancias bajo las cuales esto puede suceder. Por ejemplo, ciertos tratamientos médicos pueden dañar los gametos para que los gametos ya no se puedan producir. Un buen ejemplo de esto es una quimioterapia, una terapia de radiación. Por eso es que muchos sobrevivientes del cáncer después de estos tratamientos oncológicos tienen riesgo de infertilidad porque se dañan los gametos. Aquellos individuos que han tenido daños en su región pélvica, como por ejemplo la guerra y sus ovarios y testículos destrozados, eso también va a destrozar los gametos. Aquellos individuos sometidos a cirugía donde se remueven los testículos o ovarios también genera pérdida de gametos, y un ejemplo es con la cirugía transgénero. Y bueno, finalmente algunas personas simplemente ya no producen gametos, ya sea porque son muy viejos o porque nunca producen gametos, y nosotros comprendemos muy poco acerca de esta categoría de pacientes porque nosotros no comprendemos la mayoría de los genes que están involucrados en la generación de esperma dentro del cuerpo, y por ende comprender los defectos asociados a la espermatogénesis. Así que actualmente no hay una terapia que ayude a un paciente que ha sido diagnosticado con infertilidad y que se encuentre que no tenga gametos. No hay manera en que puedan tener un hijo biológico utilizando la tecnología de fertilización in vitro, porque eso requiere gametos, un esperma o un huevo, y hay una nueva tecnología que actualmente se está desarrollando en el laboratorio, sería la gametogénesis in vitro, y lo que hace la gametogénesis in vitro es iniciar con células ya sea de 46XX o 46XY, células diploides que las diferencian en el laboratorio en un gameto, como este ejemplo aquí muestra una célula de esperma. Estas células de esperma después se pueden utilizar para fertilizar huevo para crear un embrión, y estos embriones pueden ser utilizados para transferencia. La gametogénesis in vitro es algo que puede precedir el uso de la FIV para poder permitir que una persona infértil que no produce gametos tenga un bebé propio. La pregunta que se pueden estar haciendo es qué tipo de células diploides se pueden utilizar para poder diferenciar gametos en el laboratorio a través de la gametogénesis in vitro. Entonces, una fuente excelente de células de inicio, de hecho, se encuentran dentro de los testículos como tal. En teoría, puede ser posible el poder hacer una gametogénesis in vitro iniciando con células germinales masculinas. Por ejemplo, con la espermatogenía pueden ser llevados a diferenciarse en espermatozoides y eventualmente en esperma. De hecho, esta tecnología
ha sido desarrollada utilizando el cultivo de los testículos, y utilizando estos cultivos se puede ver que la espermatogenia se puede diferenciar hasta llevar a una esperma y puede ser y que puede apoyar el desarrollo del embrión. Pero ¿qué pasa con aquellos individuos que no tienen progenitores de la línea germinal, que no tienen ningún tipo de espermatogonia? Estos individuos tienen, por ejemplo, un diagnóstico de solo de células de Zandrolis. En este momento no hay progenitores que se pueden utilizar para diferenciar el esperma, y de hecho no hay otro tipo celular que se puede utilizar para diferenciar el esperma en vivo, porque sabemos que la línea germinal, las células que son responsables para hacer las células progenitoras y el testis, y en los ovarios estas células germinales están muy atrás en la vía prenatal a medida que se implanta el embrión en el útero y se genera las especificaciones del ectodermo y el endodermo. Aquí es cuando la línea germinal se hace a un lado, y estas células germinales se llaman células primordiales, y una vez estas células germinales se hacen, ningún otro tipo de celular en el cuerpo puede diferenciarse hasta estos gametos. Entonces, ¿cómo podemos hacer células germinales primordiales? Un abordaje es iniciar haciendo células madre pluripotentes inducidas por humanos. Esta tecnología es iniciar con una célula que venga del paciente infértil. Puede ser una biopsia de piel o puede ser en sangre, y aislando y tomando esas células somáticas que por sí solas nunca se diferencian en gametos, pero utilizando biología molecular se pueden cambiar esta célula somática totalmente diferenciada de un tipo de célula madre, lo que se llama una célula madre pluripotente inducida por humanos. Estas células madres pluripotentes pueden ser utilizadas para diferenciar cualquier tipo celular en el cuerpo para poder restaurar lineajes celulares que están enfermos o dañados en el cuerpo, y en este caso particular estas células se pueden utilizar para crear gametos. Bueno, entonces la prueba de concepto de que estas células se pueden utilizar para generar gametos vienen de investigación en ratones. En estos experimentos en particular, una pequeña biopsia se remueve de la punta de la cola del ratón un fibroblasto, que salen de estas biopsias en un proceso que se llama denervación. Estos fibroblastos se reprograman en células madres pluripotentes, y estas células madres pluripotentes pueden ser utilizadas para diferenciar un tipo celular dentro del laboratorio que se llama una célula PGCLC. Las células iPSC se utilizan para transferenciar en células tipo ocitos. Sin embargo, estos tipos celulares no son competentes para la fertilización y no apoyan el desarrollo del embrión, así que solamente voy a hablar de la diferenciación de células primordiales de tipo germinal. Las células PGCLCCS son equivalentes a lo que son las células germinales primordiales que se encuentran dentro del cuerpo de manera natural durante el desarrollo temprano del embrión. Lo que las diferencia es que la nomenclatura, y esto es para demostrar que estas células se diferencian de células madres pluripotentes, ya sea inducidas, que pueden venir de un fibroblasto, o células embriónicas que pueden provenir de embriones que quedan de la clínica de FIB, así que estas células son equivalentes a ese progenitor de línea germinal específico que es competente para poder diferenciarse en un gameto. Utilizando estas células similares a las líneas germinales permite que se restaure la fertilidad en ratones infértiles. Yo quiero decir que desde el inicio, que son experimentos pioneros que se hicieron más que todo por Katsuhiro Yokoyasu y Midori Sato en Japón, y ahora están siendo replicados a nivel mundial. Lo que esto involucra es iniciar con células similares a las células germinales primordiales
primordiales, y esto fue el primer estudio que se hizo hace una década. Estas células fueron trasplantados a los túbulos de un ratón recién nacido, y en ese niche inmaduro estas células tienen la capacidad de madurar, y el esperma se puede utilizar para fertilizar un huevo que genera embriones y de hecho sus retoños. En una innovación que fue publicada por el laboratorio de Shimizu, estas células de tipo germinal se diferenciaron aún más en el laboratorio para generar células de tipo germinal que son similares a la espermatogonia, y después la espermatogonia puede ser trasplantado a receptores adultos infértiles, y bajo estas circunstancias las células de tipo germinal se diferencian en esperma que se pueden utilizar para fertilizar un huevo que puede generar embriones. Esta tecnología no solo está disponible para hombres infértiles, pero también para mujeres infértiles, y de hecho las células de tipo germinal han sido trasplantadas dentro del ovario para poder generar ocitos que pueden ser fertilizados para generar embriones, y más aún esta tecnología de organoides ha sido utilizado para poder hacer gametos, y esto involucra iniciar con células de tipo germinal femeninos combinado con células ozonéticas para crear organoides que se ensamblan en el laboratorio, que permiten generar huevos de esas células de tipo germinal que vienen de las células iPS que generalmente vinieron de los fibroblastos de la piel. Así que en humanos es muy reproducible y muy confiable poder hacer células de tipo germinal primordial a través de células madre pluripotentes, y uno de los abordajes y lo que hemos utilizado en nuestro laboratorio es iniciar con células madre pluripotentes y diferenciándolas entre un intermedio precursor conocido como células de tipo mesodérmico intermedio, y después diferenciarlos en agregados 3D en diferentes áreas en una mezcla de células embriónicas que continúen células semáticas y células de tipo PGC. Así que vemos estos agregados que se encuentran en uno de esos pozos de los platos. Así es como se ve, y en azul vemos los diferentes núcleos de las células somáticas dentro del agregado, y en color vemos las células de tipo germinal primordial que se encuentran dentro del nicho del agregado. A los últimos años, mi laboratorio está haciendo muchos estudios genómicos para poder determinar si las células de tipo genómico primordial son similares a las células que se encuentran de manera natural en el cuerpo. Lo que estos datos nos muestran es que cuando hacemos las secuencias de RNA de estas células germinales, podemos ver que estas células de tipo germinal primordiales que se muestran aquí se agrupan en el mismo eje como las células germinales humanas, y se diferencian de las células y también en células de tipo mesodérmico incipiente. Esta es una manera de mostrar los datos. Aquí podemos ver las células germinales de este lado, aquí podemos ver las células ISLs y que se ven acá. Así que ahora podemos ver de manera de transcripción que las HPGCLS son similares a las que se encuentran en el cuerpo embriónico. Ahora el próximo paso es cómo los diferenciamos. Aquí tenemos un trabajo hermoso que se publicó por Katari Sadaki y sus colegas, y lo que él hizo fue desarrollar una tecnología que se llama testículos reconstituidos, y que esto iniciando con testículos embriónicos, eliminando las células germinales primordiales de los testículos y tomando esa suspensión de células y agregándolas durante 2 días en este pozo de reagregación, que es un cultivo flotante que hace que formen un pequeño agregado. Estos agregados después se transfieren a una membrana donde se pueden cultivar, y este ejemplo nos muestra esos cultivos después de 14 días, y lo que se puede apreciar es que la suspensión única de las células se une de una estructura de tipo testicular con túbulos seminíferos. Por tanto, utilizando los testículos reconstruidos se puede crear un nicho para poder diferenciar las células hacia el esperma. El próximo paso que hizo su laboratorio fue tomar las células iPS, y diferenció en células
mesodérmicos y también en células de tipo germinal primordial. La combinaron con esa suspensión de testículos que han sido, en las cuales se eliminó las células germinales primordiales, y el primer paso es crear un cultivo flotante. Esto se llama un testículo reconstruido a nivel xenogénico, y esto es porque las células somáticas vienen del embrión, que se muestra en rosado, mientras que las células germinales provienen de las células IP, que se ven verde. Cuando usted ha cultivado estos órganos hasta por 120 días, podemos ver que las células humanas que están marcadas en rojo persisten durante los túbulos de los testículos. No solamente persisten, también se diferencian en espermatogonia inmadura, como podemos ver con los marcadores, tales como MAGE-A3 y MAGE-C2, y aquí vemos este gráfico en donde las células tienen algo que permite hacer un marcador, el PB y el E4, y podemos ver que entre 80 y 120 días estas células de tipo primordial germinal se van a diferenciar y van a expresar marcadores que se encuentran en la espermatogonia. Esto es una observación muy importante porque Brad Kantz, Jin-Tak Kuo y yo hemos podido demostrar que de las células que se encuentran que son las que son equivalentes a estos que se hacen, estos testículos reconstituidos genéticamente, son similares a la espermatogonia de estado 0 que se encuentra en adultos, y esto es un estudio que muestra la progresión del desarrollo germinal desde el estado embriónico a fetal con estos espermatogonia que se agrupan de manera conjunta con la espermatogonia adulta antes de que se diferencian a través de la meiosis. Dado estos resultados tan prometorios, utilizando células humanas, mi laboratorio ha continuado con el desarrollo de modelos preclínicos para poder diferenciar las células IP en el rhizus como una prueba de concepto de que se puede hacer esperma en primatos. Así que nosotros utilizamos el macaco rhizus, y estos estudios se hacen en colaboración muy cercana con el Centro de Investigación de Primates y con John Hannibal, así como Kyle Orwick en la Universidad de Pittsburgh. Lo que nosotros hacemos es que generamos células madre prepotentes en rizos y las diferenciamos de la misma manera como haríamos con las células humanas con agregados, y podemos mostrar utilizando hechos que las células surgen en estos agregados como el día 2 para poder continuar la diferenciación. Cuando trasplantamos estos agregantes en rezos entre los testículos de un reces adulto, lo que podemos mostrar es que estas células germinales empiezan a madurar dentro de los testículos y funcionan células que tienen algún tipo de marcadores de prosmatogonia. Así que en resumen, yo lo que les he dicho es que la reproducción asistida y la fertilización in vitro solo es posible si el paciente produce células germinales y gametos. Lo que nosotros creemos que la tecnología de IPS puede ser una terapia con base celular que permite restaurar la capacidad de producir gametos. En los casos que les mostré hoy con el esperma a través de la tecnología de la gametogénesis in vitro o IVG, la IVG puede generar espermatogonia en etapa fetal, pero lo que vemos es que estos son muy similares a la espermatogonia del adulto. La diferenciación del esperma no se ha demostrado aún, pero solo es cuestión de tiempo. En lo que esto quiere decir que los estándares internacionales y las guías son requeridas para crear un marco para evaluar la calidad del esperma desde la IVG, y esto requiere un marco para el uso del embrión para propósitos de investigación para evaluar la potencial de fertilización de gametos derivados por IVG, y también los estándares éticos de desigualdad para que un día poder traducir esta tecnología a los humanos. Así que muchísimas gracias. Yo represento la SRM en este congreso y reproducción reimaginada, y muchísimas gracias por su tiempo.